Encendiendo candelero. Encendiendo candelero. Un programa cristiano que llega hasta sus hogares por asignación divina en la voz de Javier Gustavo, el Señor del Evangelio. Encendiendo candelero. Un programa que Dios usará para ayudarte a elevar tu nivel espiritual. Comenzamos. Capítulo 9. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías. Sí, Señor. Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque él es mi instrumento elegido
para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos ante los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanos, mis amigos, saludos y bendiciones desde aquí, desde la bella ciudad de Pomona, California. Pues mis hermanos, mis amigos, pues ¿qué les diré? Ahora nos encontramos aquí en un jueves de bendición. Por X razones, pero bueno, confiando siempre en que Dios tiene el control de todas las cosas. Dicho de paso, pues creo que me beneficia este cambio. Pienso que también algunos de ustedes que ya han estado normalmente acompañándonos los viernes en la emisión que teníamos pasada de viernes de reflexión, pues mis hermanos, mis amigos, creo que todo nos ayuda para bien a los hijos de Dios, a los que somos llamados por Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien, y creo que en este caso pues no es la excepción. Normalmente los viernes yo estaba empezando muy tarde porque regresaba tarde de la iglesia, andaba a las carreras, y de esta manera pues voy a tener más tiempo para estar tranquilo en la iglesia, para cenar a gusto, pero también para quitarle menos tiempo a usted también. Mayormente las personas que se conectan desde México o de otros estados aquí mismo en el país, considerando eso y tomándolo en consideración, pues creo que esto va a beneficiar. Así que desde hoy en adelante, mis hermanos, mis amigos, pues la emisión del Ruiseñor del Evangelio de Javier Gustavo da un giro, un pequeño cambio, y dejamos atrás lo que era el viernes de reflexión por lo que es desde el día de hoy. Hoy es el día de inauguración del jueves de bendición. Y bueno, después de haberles dado a conocer el porqué o haberles explicado el por qué es que hicimos este cambio, que dicho de paso hay otras razones,
También aquí donde yo, en esta su casa, aquí donde estamos con este pequeño estudio, el cual nosotros, pues, el mismo Javier Gustavo, pues, es el encargado de ejecutar, o es el encargado de realizar. Pues las personas con las que comparto yo aquí, o las personas con las que yo rento aquí, o los dueños de casa, también felizmente son siervos del Señor Jesucristo. Felizmente también están en el camino por muchos años ya. Mi hermano Rogelio Gallegos y su esposa Cristina de Gallegos. Gracias a Dios que pues ellos también están en el camino por muchos años. Ellos también tienen sus propósitos, tienen sus metas de trabajar para el Señor, de hacer algo para el Señor. Y siendo parte, como hijo de Dios, como siervo de Dios, pues hablé con ellos, les cedí el día para que ellos pudieran tener sus viernes bendecidos aquí en su casa. Y por eso es que estamos ahora con lo que es el jueves de bendición, tomando también la aportación de nuestra hermana Alondra Costa, para que pudiéramos tomar este nombre para esta emisión, jueves de bendición. Nuestra hermana fue la que nos aportó esa idea y fue bien recibida. Gracias a Dios. Aquí no solamente Javier Gustavo tiene la razón, no solamente Javier Gustavo es el único que puede de alguna manera ser autosuficiente. Aquí aceptamos puntos de vista, aquí aceptamos sus comentarios, aquí aceptamos sus aportaciones. Y bueno, pues vuelvo y repito, mis hermanos, mis amigos, jueves de bendición. Tal vez porque como es primer día, puedo ver que no se nos ha conectado nadie. Fue algo muy rápido, una decisión que tomé de ayer para ahora. Creo que es mi responsabilidad, es mi culpa. No les avisé a tiempo al equipo de trabajo. Ellos no pudieron poner un anuncio para que pudiera darle a conocer a todos ustedes que desde hoy hacíamos ese cambio. Pero bueno, confío a nuestro Dios y en el trabajo que realizaremos en la semana, para que la siguiente semana, el día de hoy, en jueves de bendición, ya tengamos un buen número de espectadores. Pero es una oportunidad también, mis hermanos, mis amigos, para que el Ruiseñor nuevamente vuelva a poner en práctica lo que ya ha dicho en varias ocasiones. Y lo que he dicho yo en varias ocasiones es que así estén 1000 escuchándome, así estén cientos escuchándome, o así esté una sola persona escuchándome, yo voy a dar mi mensaje con la misma pasión, con las mismas ganas, con la misma intención, porque lo hago para el Señor Jesucristo. Lo hago para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Así que, con las pocas personas que en el día de hoy se conecten, vamos a trabajar y vamos a llevar a cabo la misión. Y pues en el día de hoy, mis hermanos, mis amigos, tenemos un mensaje el cual hemos titulado: a veces para ganar hay que perder. Vuelvo y repito, el tema del día de hoy, de este jueves de bendición, corresponde a veces para ganar hay que perder. Y les tengo una pregunta de rompehielo, mis hermanos, mis amigos, y es la siguiente pregunta. Esta pregunta es para entrar en confianza. Cuando usted, el día de mañana o el día de pasado, que este mensaje llegue
a su teléfono celular o a su computadora, a su tableta, a su televisor. De diferentes maneras, la tecnología está muy avanzada. De alguna manera va a llegar este mensaje a su vida. Pues cuando llegue, le pido por favor, en el nombre de Jesús, que usted se tome el tiempo para responder esta pregunta. Ya sea que si usted quiere mandar su respuesta en el chat a este live, a esta emisión, o si lo quiere hacer personalmente usted, solamente con Dios, como a usted le plazca. Pero sí me gustaría que tome en cuenta la pregunta. Y la pregunta del rompehielo de este jueves de bendición, en este programa de Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio, es la siguiente: ¿alguna vez has perdido algo de valor? Vuelvo y repito, ¿alguna vez has perdido algo de valor? Esa es la pregunta en este día. Y como si usted se dará cuenta que les puse el audio de la vida de un gran hombre de Dios llamado el apóstol Pablo, quien tuvo mucho que perder, y usted lo va a ver a través de la escritura, los textos que le voy a mostrar, cómo este hombre de Dios tuvo que perder cosas muy valiosas o algo muy valioso en cuanto a lo terrenal, pero que no se compara con lo que pudo adquirir. En otras palabras, el personaje del cual hemos escogido el día de hoy para llevar a cabo esta emisión, para hablarles acerca de este mensaje, traerles esta palabra de Dios, es el apóstol Pablo. Y vea, como le dije, la respuesta la puede hacer usted personalmente con Dios o la puede poner ahí en el chat como usted guste. Pero este personaje, mis hermanos, mis amigos, llamado el apóstol Pablo, quien también es conocido como Saulo de Tarso, que dicho de paso, hoy el Señor, el Espíritu Santo Jesús de Nazaret, me habló acerca de eso. Me inspiró acerca de esta historia. Me dio entendimiento. Y créame, de verdad, se lo digo aquí delante de él, en mis casi 20 años que tengo perseverando en este evangelio, en este glorioso evangelio, nunca, ni en la iglesia donde me congrego, ni en la radio a los pastores que escucho o que he escuchado, ni en la televisión, ni en el celular, he escuchado a un solo predicador que hable o que me haya hecho saber lo que el Señor hoy me habló. Ahora, yo no quiero decir que no exista un personaje en la tierra, no me malentienda. Dios puede tener muchos hombres o muchas mujeres con tal sabiduría, con tal revelación, en cualquier parte del planeta. Pero yo le hablo por lo que yo he escuchado, por lo que yo he visto, por lo que he conocido. Y vea, pero primeramente, antes de ir a eso, primero le voy a mostrar cuál fue la respuesta del apóstol Pablo cuando se encontró con Jesucristo, o cuando el apóstol de apóstoles le hizo frente. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Saulo de Tarso a ese encuentro glorioso que tuvo con el Señor Jesucristo. Y los voy a llevar a Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 9, en el nombre de Jesús. Por él lo he perdido todo y lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero la justicia propia que viene de la ley, sino la que se obtiene por la fe
en Cristo Jesús. Vea. Todos los que estudiamos la palabra de Dios, los que de alguna manera tenemos un conocimiento acerca de este personaje, sabemos que el apóstol Pablo, antes de encontrarse con Cristo, tuvo una vida, como tú, como yo. Era un hombre muy preparado en cuanto a la ley y los profetas, en cuanto al Antiguo Testamento. O sea, es bien conocido que Pablo, antes de encontrarse con el apóstol de apóstoles, con Jesucristo, era otra persona. Ahora, ahí es donde voy a entrar a esta revelación que Dios quiere aportar para su iglesia. Para conocimiento de muchos, el nombre de Saulo significa, del hebreo al español, aquel que ha sido pedido al Señor. Ahora, note aquí, no dice aquel que ha sido pedido por el Señor, no, dice aquel que ha sido pedido al Señor. Esto significa, mis hermanos, mis amigos, que en la vida de Pablo, aunque la Biblia no lo especifica porque no habla de su familia, de sus seres queridos, no habla de una esposa, no habla de padres, no habla absolutamente casi nada del apóstol Pablo acerca de su familia. Sin embargo, con el solo nombre, el nombre de Saulo, del hebreo al español, significa aquel que ha sido pedido al Señor. Esto nos da a pensar que pudo haber sido su mamá, que pudo haber sido su papá, o que pudo haber sido algún familiar, algún ser querido, o también pudieron haber sido los cristianos de Antioquía, quienes ya estaban entregados al Señor, quienes ya tenían una relación con el Cristo de la gloria, y es muy probable que hayan estado de alguna manera pidiendo a Saulo para el Señor, o que le estaban pidiendo al Señor a Saulo para que se convirtiera, como muchas de las veces hoy lo podemos hacer. Le pedimos al Señor que nuestros hermanos se conviertan, que nuestros seres queridos se conviertan, que nuestras amistades se conviertan. Vea, siempre que el Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, se refería a él, le llamaba Saulo. Jesús no le llamó Pablo. Jesús, cuando se encontró con él, cuando Saulo de Tarso iba alimentado por la ira, dicho de paso, la vanidad, el orgullo, la altivez, la vanagloria, lo envanecido que estaba por el conocimiento que tenía o que había adquirido a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley, o uno de los mayores exponentes de la ley. Pablo aprendió, fue su discípulo en cuanto a la ley. Entonces, la Biblia dice que el conocimiento envanece, mas el Espíritu da vida o vivifica. Entonces, Pablo nomás tenía el conocimiento, no tenía el Espíritu, porque todavía no se había encontrado con el Cristo de la gloria. Entonces, ahí se cumple la palabra. El conocimiento envanece. Él tenía el conocimiento de la ley y los profetas del antiguo pacto, porque fue enseñado por un maestro llamado Gamaliel. Ahora, vea, cuando se encontró con el Señor Jesús, el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te dar coces contra el aguijón. O sea, primera vez
Primer encuentro entre Saulo y Jesús, y no le dijo Pablo, le dijo Saulo. Y si nos remontamos 14 o 16 años más adelante, bueno, dicho de paso, ahí lo mandó inmediatamente para que fuera con Ananías para que le devolviera la vista, porque por el prodigio que él realizó ante sus ojos lo dejó ciego. El Señor lo tenía que hacer de esa manera porque Saulo, nadie lo detenía, nadie lo paraba. Vea. Saulo de Tarso tenía la autorización de gente poderosa en el gobierno. Le dieron cartas, en otras palabras, le dieron la luz verde, le dieron la autorización para que fuera y arrastrara a los cristianos y los llevara con él a la cárcel para que ahí los enjuiciaran. Ahora, vea, a Pablo no había quien lo detuviera. Él no entendía que lo que estaba haciendo en contra de la iglesia no era justo. Era injusto y era incorrecto, pero él no entendía porque no contaba con el Espíritu Santo para que se lo hiciera entender. Él creía tener la razón. Y créame, ¿por qué digo que era injusto la manera como él estaba tratando a los cristianos? Porque para él todos tenían que ser circuncidados para ser parte del pueblo de Dios. Él conocía lo que era la circuncisión. Pero también es conocido que nadie jamás, aparte de Cristo, podía cumplir la ley. Ni Pablo, aún habiendo sido enseñado por Gamaliel, ni Pablo fue capaz de cumplir toda la ley. Entonces, él estaba enardecido, él estaba de alguna manera siendo muy injusto con los cristianos, siendo muy injusto en su proceder, porque ni él podía cumplir la ley. Entonces él lo único que estaba haciendo es mostrando su falta de amor, su falta de misericordia, que no la podía tener o no los podía tener porque eso solamente lo da Dios. El amor ágape lo da Dios. El ser misericordiosos en la tierra solamente con quien Dios trata. Tú no puedes ser misericordioso si no tienes a Cristo en tu vida. Tú no puedes amar a nadie verdaderamente con el amor ágape si no está Cristo en tu vida. Entonces Pablo no podía amar, no podía tener misericordia, no podía tener compasión. Miró cuando estaban matando a Esteban y no fue capaz de hacer nada. Todo lo contrario, estuvo ahí apoyando, participando. Tal vez no en apedrearlo, pero ahí estuvo presente. Porque no tenía el amor de Dios, porque no tenía la misericordia de Dios, porque no tenía el Espíritu Santo. Pero vea, ¿qué perdió Pablo? Pablo se cree, según los eruditos, que para ser parte del Sanedrín debería haber sido casado. Es muy probable que así sea. Por eso es que cuando él enseñó
acerca de los matrimonios, del orden que debe haber en el matrimonio, de cómo debe de vivir un matrimonio. Creo que fue el que mejor enseñó en toda la Biblia. El que mejor consejos dio. Bueno, aunque no hubiera sido casado, pues el Espíritu de Dios estaba en él y él decía verdades, las verdades que Dios le enseñaba. Pero es muy probable que haya sido casado, según los eruditos, según los conocedores de la historia. Para poder ser parte del Sanedrín, tendría que haber sido casado. Era una condición que en ese tiempo el pueblo judío les exigía. Pero bueno, si ya nos dimos cuenta que el nombre de Saulo, del hebreo al español, significa aquel que ha sido pedido al Señor. Bueno, para complementar esta información, ahora les mostraré el significado del nombre de Pablo, del hebreo al español. Y del hebreo al español, el nombre de Pablo quiere decir pequeño u hombre de humildad. Pequeño u hombre de humildad. No está bien claro en la escritura cómo es que pasó de ser Saulo de Tarso a ser el apóstol Pablo. Es muy probable que el nombre lo haya tomado él mismo, o que el nombre se lo haya dado el concilio de Jerusalén, los ancianos, o es muy probable que sean parte de los traductores de la Biblia, porque no he encontrado una escritura en donde diga que el Señor le cambió el nombre. Por lo menos hasta ahorita yo no la he encontrado. Sí he encontrado que Dios le cambió el nombre a Abraham, que le cambió el nombre a Sara, que Dios ha cambiado ciertos nombres, pero el nombre de Saulo a Pablo hasta ahorita no lo he encontrado. No lo afirmo porque voy a seguir buscándolo. Solo que no me fue, o fue muy poco el tiempo en que decidí preparar este mensaje, que no pasé mucho tiempo indagando en las escrituras, escudriñando, pero no lo afirmo ahorita. Pero le prometo que lo voy a seguir investigando. Porque en lo poco que he estudiado, lo poco que he escudriñado, no lo he encontrado. No he encontrado donde diga que Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Ahora, el significado tiene una información. Porque aunque alguien lo haya pedido al Señor, eso significa que era el elegido de Dios, el escogido para la misión. Y todos sabemos que llegó a ser un hombre muy humilde, un hombre con mucha humildad. Entonces es probable, como vuelvo y repito, es probable que él mismo se haya cambiado el nombre, o que la iglesia lo haya hecho, o que sea parte de los traductores de la Biblia. También eso puede ser. Pero lo que sí he sabido es que el nombre de Pablo es hombre de humildad. Y el nombre de Saulo es aquel que ha sido pedido al Señor. Pero bueno, vamos a pasar adelante. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. De acuerdo a Hechos capítulo 8, versículo 2 al 3. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres para mandarlos a la cárcel. Pablo era un gran conocedor de la ley y eso lo hacía ser aún más implacable con los que no simpatizaban con él en sus creencias. Pero conozcamos un poco más de quién era Pablo
o Saulo de Tarso? Hechos capítulo 22, versículo 3. Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicio, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Vea, lo que les acabo de decir hace un momento, aquí está comprobado con la misma escritura. Para que no crean nada más lo que dice Javier Gustavo. Mire, los tesalonicenses todos los días se daban a la tarea para escudriñar las escrituras, para comprobar si lo que les predicaba Pablo era verdad. Y Pablo nunca los reprendió. Pablo nunca les llamó la atención. Yo creo que hasta le agradaba, porque se daba cuenta de que estaban interesados en la verdad de Dios, de que estaban interesados en estar en la verdad, en que se les guiara con la verdad, en que quien les enseñaba les enseñara la verdad. Y es lo que Dios quiere en todas las iglesias en general. Que todos los que oyen la palabra se cercioren al 100% de que quien les enseña, quien les predica, 100% sea palabra de Dios. Porque hay palabra de hombre y hay palabra de Dios. ¿Y cómo saber cuando es palabra de hombre y no es palabra de Dios? Cuando la Biblia no lo aprueba, cuando la Biblia no lo respalda. Esa es palabra de hombre y no de Dios. Cuando es palabra de Dios es porque la Biblia lo habla, es porque la Biblia lo respalda o lo aprueba. Amén. Bueno, entonces Pablo era judío, pero nació en Tarso de Cilicio y se crió en Jerusalén y estudió bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo a la ley de sus antepasados. Ahora, lo que les dije hace un rato, el juzgamiento de Pablo hacia los de la iglesia no era el justo, ni era el correcto, mas como él no lo entendía, no escuchaba razones y no había quien lo detuviera. Lo tuvo que detener el mismo Cristo de la gloria, porque no había quien lo pudiera hacer, solo el Cristo de la gloria. Dios puede detener el mal camino de a quien él le plazca, del más borracho, del más drogadicto. Dios lo puede detener en el momento que le plazca. Para él no hay nada imposible. Entonces, algo que podemos aprender del nombre de Saulo es que si tú quieres que alguien conozca el evangelio, si tú quieres que algún ser querido tuyo, algún familiar o algún empleado, un empleador, lo que sea, tu vecino, quien sea, que tú desees de corazón que conozca al Señor Jesucristo, a quien tú le has entregado tu vida, pues pídeselo al Señor. Saulo, o sea, pídeselo al Señor. Amén. Bueno. Ahora, ¿qué puede ser lo más valioso? Vamos a dejar un poquito ya la historia de Saulo. ¿Qué puede ser lo más valioso que puedas tener tú? Piénsalo. ¿Qué puede ser lo más valioso que puedas tener tú para Dios o para entregarle a Dios? Tu alma. Tu alma, nuestra alma. El alma de los hombres es lo más valioso que hay en este planeta. Veamos lo que piensa Lucas, o lo que pensó Lucas, o lo que creía Lucas. En Lucas capítulo 9, versículo 23, en el nombre de Jesús. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Yo sé que eso cuesta mucho.
O por lo menos así parece. Porque nadie quiere entregarle su vida a Cristo. Porque están muy conformes como están viviendo. Están muy a gusto. Y para ser un discípulo de Cristo hay que estar dispuestos a dejar la vida que a nosotros nos agrada, si a Él no le agrada, para vivir una vida que le agrade a Él. Y ahí es donde muchos les cuesta. Y no se ponen a pensar. ¿Ustedes creen que Cristo, humanamente hablando, iba a ir muy contento, muy gozoso a que lo clavaran en la cruz, a que lo llenaran de clavos, a que le pusieran una corona de espinas, a que lo golpearan? Él mismo dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, quiere decir que Él sabía el dolor y el sufrimiento que le esperaba. Humanamente su carne de alguna manera se estaba rebelando, su carne se estaba oponiendo, pero su espíritu era más fuerte, porque recordemos que Él mismo dijo: la carne es débil, pero el espíritu está puesto. Entonces, imagínese, usted no necesita que le claven un clavo, que le claven una corona de espinas. Usted no necesita que le den ni un azote siquiera, o la mitad de un azote, para decidir dejar algo que a Dios no le agrada en su vida. O sea, en otras palabras, voluntariamente, gratuitamente, sin que nadie te abofetee. Solo es una decisión del corazón, una decisión personal, la más importante de su vida. Pero para muchos le dan más valor a las drogas, le dan más valor al alcohol, le dan más valor a las parrandas, le dan más valor a las fiestas, a los bailes, que al sacrificio de Cristo, que al amor de Cristo. Perdóneme, pero así si usted no acepta el sacrificio de Cristo en su vida, si usted no acepta el amor de Dios en su vida, usted está demostrándole a Dios que no le interesa lo que le ha prometido, que no le interesa lo que Él ha hecho, que no le interesa lo que Él sufrió. Perdóneme, pero así es. Pero Dios lo hizo por la alma suya y por la alma mía. Él pudo haber dicho: no. ¿Y yo por qué? Que paguen ellos, que cada quien pague por su pecado. Pero dijo: no, yo voy a ir, yo voy a pagar el precio del pecado de ellos. Yo voy a derramar hasta la última gota de mi sangre por amor a ellos, para perdonar sus pecados, porque no hay otra forma o no hay otra manera. En el tiempo en que Él hizo tal cosa, era el tiempo de la ley y los profetas. Y la ley decía claramente que nadie podía cumplir la ley. Por lo tanto, toda la humanidad estaba perdida. Toda la humanidad estaba sin Dios y sin esperanza si Cristo no hubiera sido el conducto. Debemos de estar agradecidos con Cristo. Tanto los de su tiempo que hoy ya duermen en el polvo de la tierra, espero hayan muerto agradecidos, como ahora nosotros que estamos en vida,
Debemos de estar agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque por eso hoy tenemos salvación y vida eterna, y una vida eterna permanente. Amén. Permanente. Es una mentira del diablo que la salvación se pierde. La pierde el que no la ha recibido, porque no la ha obtenido. Pero al que Dios se la da, es permanente. Porque al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y cuando Dios dice verdaderamente libres, es que no hay nada que pueda impedir esa libertad. También el Señor dice, el esclavo no queda para siempre en la casa, el Hijo sí. Por esto al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Iglesia, tienes que afirmarte en tu salvación. No tienes que dudar. Es suficiente el sacrificio de Cristo. Su muerte y su resurrección son suficientes para que tengas tu salvación eterna permanente. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo, no contristéis al Espíritu Santo. No porque se vaya a ir y vaya a abandonar su obra, no. Sino para que te vaya bien. Para que tengas victorias. Y para que no le des lugar al diablo para que te ponga tropiezo. Pero jamás lo dice que para que él aborte la misión y se vaya. No, el Consolador a eso vino, a guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia. Todos mis hermanos, mis amigos, como Pablo, como Job, o como otro de los patriarcas llamado José también. Ellos tuvieron mucho que perder, pero también mucho más que ganar. Vea, el patriarca José. José, este hombre perdió la estabilidad de una familia. Desde pequeño tuvo que ser separado de su padre y de sus hermanos, porque sus hermanos tenían envidia de él. Dios le tenía un lugar muy especial a José y se lo empezó a mostrar desde que él era pequeño, pero sus hermanos no lo consintieron, sus hermanos no lo soportaron y comenzaron a planear en hacerle todo tipo de mal hasta acabar con su vida. Y Dios tuvo que salvarlo, Dios tuvo que librarlo. Él fue vendido, fue llevado del lado de su padre, dejando su hogar, dejando su estabilidad emocional como familia, dejando sus sueños a un lado, como todo jovencito que desea. Él no tuvo eso. Él se sometió al plan perfecto de Dios y tuvo que sufrir, tuvo que padecer por causa de ese plan. Pero Dios no lo abandonó, siempre estuvo con él. En la cárcel lo llenó de sabiduría y de inteligencia y de gracia. En la casa de Potifar también le dio la fortaleza, el poder para que resistiera la tentación y no cayera en pecado con la mujer de Potifar, que dicho de paso ha de haber sido muy hermosa. Pero yo sé que cuando el poder de Dios está en un siervo, en un hombre de Dios verdadero, somos capaces de resistir cualquier tentación. Y me refiero a la tentación de una mujer.
No es que no nos gusten las mujeres, claro que nos gustan. Nos llama la atención, sí. Tenemos tentaciones, sí. Pero hay alguien dentro de nosotros poderoso que nos da la fuerza para resistir, que nos da la fuerza para soportar. Amén. Entonces, por ejemplo, José dijo, ¿cómo voy yo a faltarle a mi Dios, a Jehová de los ejércitos, en ese tiempo, quien hoy sabemos que es Jesús? ¿Cómo le voy a faltar a mi Dios? ¿Y cómo le voy a faltar también a mi Señor, a mi amo, quien me ha dado un techo, un trabajo, un alimento? ¿Cómo le voy a faltar a mi Dios? ¿Y cómo le voy a faltar también a mi empleador? Un hombre de Dios genuino, de pies a cabeza, probado y aprobado, como espero que también tú lo seas. Amén. Para la gloria de Dios. Vale la pena pagar un precio alto por amor a Cristo. Con nada podemos pagarle tú y yo. Y en este caso me dirijo a los varones de Dios, a los siervos de Dios. Nada de lo que tú y yo hagamos se puede comparar con lo que Él ha hecho por nosotros. Y debemos cada vez preocuparnos por agradarle más a Él en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir. Debemos de preocuparnos por agradarle cada vez más a Él, por el amor que nos ha demostrado, por el amor que nos ha entregado, que nos ha dado, por la misericordia que nos muestra cada día, por la compasión que nos muestra cada día, por la gracia que experimentamos cada día y el favor. Porque déjame decirte que pasan cosas que parece que para nosotros son imposibles, pero cuando Dios dice esto es posible, se hace posible. Yo tengo muchas experiencias que podía contarte, pero no se trata de mí. Mira, José perdió su familia, su estabilidad. Tuvieron que pasar como largos 17 o 18 años para que él pudiera volver otra vez a ver a su padre y a sus hermanos. Pero como había sido tratado por Dios en el desierto, en su tristeza, había sido tratado por Dios y enseñado. Cuando se encontró nuevamente con sus hermanos, él no fue rencoroso, él los perdonó, y no solamente los perdonó, sino que también les aportó. Porque solamente había 2 hombres en la tierra en ese tiempo, por los cuales podía comer toda la tierra. Acordémonos, Faraón era el hombre del ejército más poderoso de la tierra en esos tiempos. Pero por encima de Faraón estaba José. Porque Faraón no fue capaz en sí mismo de entender los sueños que Dios le estaba dando. José se los tuvo que revelar. O sea, en otras palabras, si no hubiera estado José de parte de Dios, ¿qué hubiera hecho Faraón? Entonces, ante los ojos humanos, Faraón era el mayor, pero delante de Dios, José estaba por encima de Faraón. Y Faraón tuvo que reconocer la sabiduría de José para poderlo poner al lado de él y que José fuera el encargado de alguna manera distribuir el alimento para que toda la tierra tuviera alimento por 7 largos años. Recordemos las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. 7 años de escasez y 7 años de holgura. Entonces, José perdió su estabilidad
como joven, la relación de padre-hijo, la relación de hermanos, o de tener una novia, casarse. O sea, el plan de Dios para José fue muy drástico, pero al final Dios lo recompensó grandemente, lo bendijo grandemente. Por eso es que digo, como lo que es el título de mi tema, vea, a veces para ganar hay que perder. Amén. A veces para ganar hay que perder. Como les expliqué, Pablo tuvo por basura todo lo que tenía, lo dejó a un lado por el amor a Cristo. José no le importó sufrir todo lo que tuvo que sufrir para llegar a ser, humanamente hablando, el segundo de Faraón. Más delante de Dios, el profeta del pueblo. Porque José fue profeta. Claro que fue profeta. Tenía la comunicación con Dios. Dios le hablaba por sueños y le hablaba por visiones y le hablaba también por el Espíritu. Entonces, está comprobado. La Biblia dice que a sus profetas Él les hablaría en sueños y visiones. Entonces está comprobado que José era un profeta. Patriarca y profeta. Amén. Bueno. Ahora vea. Lucas capítulo 9 versículo 25. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o se destruye a sí mismo? O sea, si pierde su alma o se destruye a sí mismo. La palabra del Señor dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y que todo aquel que destruya su cuerpo, Dios le destruirá a él. Esta palabra es fuerte. Pero es una palabra que nos debe de abrir el entendimiento. Es una palabra que nos debe de redarguir. O le debe de redarguir a todo aquel que ande haciendo cosas malas. A todo aquel que ande haciendo cosas que no le agradan a Dios. Debe de saber que si él destruye su cuerpo, Dios le va a destruir a él. Perdóneme, pero esta es la palabra de Dios. Es dura, pero es verdadera. Usted debe de ver su cuerpo como el templo de Dios. Y el templo de Dios no se presta para el adulterio, no se presta para la fornicación. Jamás. Usted vea su cuerpo como el templo de Dios y respételo. Si usted respeta su cuerpo, respeta a Dios. Si usted no respeta su cuerpo, no respeta a Dios. Y los 7 espíritus de Dios que están regados sobre toda la tierra, como antorchas, lo ven todo. Lo saben todo. Donde quiera que usted se mete, ahí está Dios. Aunque usted se esconda para hacer cosas malas, ahí está Dios viéndole. ¿Se esconde de la gente? ¿De los seres humanos? Sí. Pero del Dios Altísimo, de sus 7 espíritus que están sobre toda la tierra, no se puede esconder. Nadie nos podemos esconder. Amén. Bueno. Vea. El siervo Job, otro patriarca. Dios lo reconoce delante de Satanás, que el Señor lo reprenda, el diablo. Lo reconoce como el hombre más justo de toda la tierra en esos tiempos. Y mismo Dios le dice a Satanás, al diablo, por si no sabe quién es Satanás, le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Hombre recto y perfecto, que no hay otro en toda la tierra como él. Y en ese diálogo Satanás le dice: sí, pues cómo no, si lo tienes bien bendecido y no permites que nadie lo toque, le has dado de lo mejor, pues cómo no. Dice: pero ve, ahora quítale lo que tiene y vas a ver si no maldice, si no blasfemia en tu cara. Pero vea la confianza que Dios tenía en ese siervo,
que debería nosotros. Ok, Job era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, varón. Pero ve, Dios le tenía tanta confianza a ese varón que se lo presumió a Satanás, se lo presumió al diablo. Y no solamente eso, se lo puso de carnada. Pero eso sí, le dijo, pero de su alma, esa es mía. Ahí no la, su alma no la toques, su vida no la toques. Puedes afligirlo, puedes entristecerlo, puedes lastimarlo, pero su alma y su vida no la toques. Y el diablo está sujeto a la palabra de Dios. Una palabra del Espíritu Santo en los aires, en las dimensiones espirituales, está por encima de cualquier plan del diablo. Una palabra del Cristo de la gloria, enviada de su trono a la tierra, atravesando los 3 cielos. Esa palabra tiene poder sobre toda potestad, sobre toda autoridad de las tinieblas. Y Satanás lo sabe y lo respeta. Aunque en ese tiempo la Biblia dice que el diablo podía llegar a la presencia junto con los otros ángeles. Es un poco difícil de entender o para explicar acerca de eso. Se cree que es por la dispensación, por los tiempos. No sabemos, o la Biblia no lo registra claramente, si hoy día pueda pasar eso. Porque recordemos que él fue lanzado del cielo a la tierra. Fue rechazado, fue lanzado. Entonces, muy probable que hoy ya no lo pueda hacer. Pero bueno, la cosa está que Dios se lo presume, pero se lo pone también como carnal. Pero le dice, pero nomás no toque su alma, no toque su vida. Enférmalo, quítale lo que quieras quitarle. O sea, Dios le permitió, pero porque sabía que él tenía cuidado de él y porque sabía también la capacidad que tenía Job de respuesta. El Señor dice, yo no les voy a poner una carga que ustedes no pueden llevar. Él sabía que Job podía con eso y por eso lo permitió. Si él hubiera sabido que Job no iba a poder con eso, no lo hubiera permitido. Le quitó a la familia en un solo día. Le mató a los hijos, le mató a las hijas, le mató el ganado, le mató su familia. Solamente le dejó a su esposa, que dicho de paso, pues también se le reveló. Maldice a tu Dios y muérete. Por eso, ahora, hay que tomar en cuenta, esta mujer no estaba al nivel de Job. Porque Job dijo, la Biblia dice que en todo lo que habló Job, en todo lo que pensó Job, en todo lo que dijo, en todo lo que hizo, no pecó. Mas esta mujer sí pecó. O sea, esta mujer no estaba al nivel de Job. Probablemente en eso sí se equivocó Job, en no saber escoger pareja. Pero ahí es entendible. Está perdiendo toda su familia, sus hijas, sus hijos, en un 2x3. Pero ella no andaba en el nivel de Job para poder comprender y para poder aceptar. Ella lo que hizo fue, ¿todavía sigues honrando a ese Dios? Maldícelo y muérete. No revela la Biblia qué pasó con esa mujer. Lo que sí dice es que después Dios les dijo a sus ángeles, denle a ese hombre lo doble de lo que se le quitó, lo doble de lo que tenía. O sea, Dios lo bendijo grandemente. Sí lo pasó por una prueba muy grande, la más grande de la historia bíblica, en los hombres. Claro está. De la historia bíblica. No sé si hoy día pueda haber alguien que pueda llegar a sufrir al igual o más, no lo sé. Pero por lo menos en la historia bíblica, Job es inigualable. De los hombres.
Entonces Job perdió su familia, perdió su estabilidad emocional, perdió su estabilidad económica, perdió todo. En un 2x3 perdió todo. Entonces aquí encontramos a Saulo de Tarso perdiendo también su manera de vida, su estilo de vida. Vemos a José también. Pero bueno, lo que perdió Pablo, él mismo dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, tuvo que perder algo para poder ganarlo mejor. Y luego vemos a José perder 20 años de su vida sin tener una relación de familia. Pero después Dios no solamente le dio la estabilidad con la familia, vio morir a su padre Jacob. Él le pudo cerrar los ojos. Pero antes de eso, a 75 personas que llegaron a Egipto. Junto con su padre, los pudo atender sin remordimientos, sin resentimientos, sin odio, sin rencor, con amor, con amabilidad. Los pudo atender a 75 personas que vinieron de allá de su tierra, de donde él era, a Egipto para ser alimentados, para que no murieran de hambre. Y después, no solamente eso, sino que Dios le concedió el poder tener una esposa y poder tener hijos. Amén. Entonces vea, mis hermanos, mis amigos, y como ellos hay otros hombres, los apóstoles. El Señor tuvo que decirles en una ocasión: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que no dejare padre y madre e hijos e hijas, sus pertenencias, por causa de mí, no es digno de mí. Ahora, hay que ser sabios para entender esta escritura. Dios no se puede contradecir. Dios ama la familia. Dios estableció la familia y desea que la familia tenga armonía y que esté unida. Dios no va a mandar al hombre a decirle: deja a tu esposa, abandónala y vente conmigo. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es: como eres cabeza de hogar, como eres la autoridad en el hogar, usa esa autoridad para bien. Ven y congrégate a la iglesia. Ven y búscame en oración. Ven y lee la palabra. Ven y entrégame tu corazón, entrégame tu vida y bautízate en mi nombre. Pero no le está diciendo que abandone a su esposa y que abandone a sus hijos, no. Es una decisión. Como eres la autoridad en la casa, utiliza esa autoridad para bien. Acércate a mí, ora por ellos, ayuna por ellos, pero no te estoy mandando a que los abandones. Eso no quiere decir la palabra. Hay que entender la escritura. No podemos dejarnos llevar nada más así. Ok, la leí y dice esto, y eso voy a hacer. No, hay que escudriñar para ver qué, y hay que buscar concordancias. Hay que ver si coincide, porque si él dice en otras partes que la mujer respete a su marido y que el marido ame a su mujer, y que el hombre es el proveedor del hogar, como lo fue Adán, y como Dios espera que sean todos sus siervos en estos tiempos. Porque el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo, y Dios lo considera como un neófito. Entonces, ¿cómo Dios va a decir una cosa y después contradecirse? No, simplemente hay que entender la palabra. El que no dejare padre y madre, el que no dejare esposa e hijos y propiedades o pertenencias para venir en pos de mí, no es digno de mí. Pero se está refiriendo a las decisiones importantes en la vida. Si tienes que dejar un rato a tu familia, un rato a tu esposa, un rato a tus hijos,
por ir a entregarle ese tiempo al Señor. A eso se refiere. Deja a tu esposa en casa, deja a tus hijos y haz lo que Dios te manda hacer. Pero no está diciendo que los abandones. No está diciendo, o sea, no. Por eso hay que entender la palabra. Amén. Ahora, la función de nuestra alma es darnos la capacidad de pensar y de sentir. El alma es la que nos ayuda a pensar y a sentir. Por eso es que es muy importante la función del alma en nuestra vida. Las emociones, los sentimientos, lo que sientes, lo que piensas, es parte del alma que está dentro de ti. Cuando tu alma ya está en las manos de Dios, cuando tu alma ya ha sido purificada, tus pensamientos van a ser de bien y no de mal. Tus intenciones de bien y no de mal. Amén. Pero cuando tu alma no ha sido purificada, tu alma no está en las manos de Dios, pues ya sabemos lo que piensa, ya sabemos lo que siente, lo que desea. Pues es necesario que nuestra alma esté en las manos de Dios para que Dios la pueda purificar, la pueda limpiar y esa alma piense con la mente de Cristo. Amén. Porque la alma está en la mente. Allí es donde está la batalla de los malos pensamientos y de los buenos pensamientos. El que tiene la mente de Cristo, sus pensamientos buenos van a dominar a los malos. Las intenciones buenas van a estar por encima de las malas. No quiere decir que no existan. Sería un mentiroso si yo le dijera que no han venido pensamientos malos a mi vida, que no hay de pronto sentimientos malos. Sería un hipócrita y sería un falso hermano. No, yo también, al igual que cualquier ser humano, tengo algunos malos pensamientos, algunas malas intenciones, pero la mente de Cristo está por encima de todo eso. La mente de Cristo me ayuda a someter eso bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, qué importante tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque el Espíritu somete todo bajo su poder. Por eso el Ruiseñor no se va a cansar, Javier, Gustavo, de cada semana estarle diciendo a usted, aunque parezca un cuchillito de palo, aunque parezca algo repetitivo, pero no me voy a cansar de aconsejarle a que si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, que se lo pida. Pídale el Espíritu Santo a Dios, primeramente para que asegure usted su salvación, pero también para que le ayude a someter todo lo que el diablo levante en su vida, para que le ayude a someter todo lo que su carne presenta delante de usted. Porque la carne es débil y la carne quiere lo malo. Pero si usted tiene el Espíritu Santo va a someter todo bajo su poder. Es la promesa de Dios. Amén. Bueno, vea, Salmo capítulo 119, versículo 28. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra, Señor. O sea, de tristeza llora mi alma. ¿Qué le estaba diciendo yo a usted? ¿Cuáles son las funciones del alma? Sentir, pensar, las emociones. De tristeza llora mi alma, dice el salmista. Es un sentimiento. El alma es la que nos da la capacidad de sentir. De tristeza llora mi alma. Se sentía triste. Ese sentimiento lo llevó a las lágrimas, a llorar. Y él dice, fortaléceme conforme a tu palabra. Salmo 34:2. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. En el Señor se gloria mi alma. Otro sentimiento positivo al estar en la presencia de Dios, que algunas veces nos hace llorar, algunas veces sentimos una emoción muy hermosa
y nos ayuda a pensar con la mente de Cristo, pensamientos de bien y no de mal. Un pensamiento de Dios puede transformar por completo tu vida y mi vida. Amén. Pero para eso se necesita la mente de Cristo. Tú necesitas la mente de Cristo para dejar de pensar en cosas malas. Tú necesitas la mente de Cristo para que tu alma sea guiada a los buenos pensamientos y a las buenas intenciones. Ahora, no solamente porque el alma está en la mente, sino también porque las arras del Espíritu, la simiente de Dios vive, habita dentro del corazón. Y del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los adulterios, del corazón salen las fornicaciones. O sea, es una conexión entre la mente y el corazón. Ahora, el que tiene a Cristo, la lucha está en la mente. A la mente te puede llegar el adulterio, la fornicación, te pueden llegar cosas malas, perversas, pero ya no van a bajar al corazón, porque en el corazón está la simiente. Y eso lo rechaza, lo evita, porque Dios no comparte su gloria. Y si ya está aquí la simiente de Dios, la Biblia dice que ya no puedes practicar el pecado porque la simiente de Dios no te lo permite. Entonces, es la importancia. Perder para ganar. Pierde tu vida sucia que tienes. Pierde tu vieja vida que tienes por una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura será. Las cosas viejas pasaron. He aquí serán todas hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. No te detengas en perder tu vida vieja que estás viviendo. No te detengas y acepta la vida nueva que Cristo te ofrece. La mente de Cristo, la simiente del Espíritu, para que seas una nueva criatura y para que te conserves en salvación, para que puedas entrar al reino de los cielos. ¿O acaso no te interesa entrar al reino de los cielos? ¿No quieres entrar al reino de los cielos? ¿No quieres un día ver a Cristo cara a cara? ¿No quieres estar un día con tu Hacedor, con el que te dio la vida, con el que te creó en el vientre de tu madre? ¿No quieres un día estar cara a cara con Él? Si no lo quieres, entonces ignora todo esto. Pero si lo anhelas y lo deseas, pues entonces entrégale tu vida, entrégale tu corazón, para que Él ponga su mente en ti, la mente de Cristo, y para que ponga su simiente en ti, en tu corazón. Esa simiente que te ayudará a mantenerte en salvación, esa simiente que te ayudará a rechazar la práctica del pecado. Jamás volverás a ser un adúltero, jamás volverás a ser un fornicario, si la simiente de Dios llega a estar en tu corazón. Amén. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y yo lo estoy viviendo. Para la gloria de Dios, yo lo estoy viviendo. 20 años honrando a Dios, glorificando a Dios, respetando a Dios, sin adulterar, sin fornicar. 20 años para la gloria de Dios, porque la simiente de Cristo, la simiente de Dios, el Espíritu Santo está dentro de mí. Amén. Y yo creo que todos aquellos que tienen esa misma bendición, tienen esa misma virtud de parte de Dios, que tienen la simiente de Dios, pueden decir lo mismo que yo. Porque si no lo puedes decir y si no lo puedes experimentar, entonces no tienes la simiente de Dios en ti. Entonces no tienes el Espíritu Santo en ti. Y estás en problemas. Si dices que amas a Dios, pero no has perdido tu vieja vida, sigues fornicando, sigues adulterando, entonces el Espíritu de Dios no está en ti.
Necesitas abandonar esa vieja vida, perder esa vieja vida por aceptar la nueva vida en Cristo. Pecadores, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Porque aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No importa el tamaño del pecado, Dios lo puede perdonar y Dios lo puede limpiar. Y no solamente eso, tomarlo y llevarlo, arrojarlo al fondo del mar y dejarlo ahí y ya después no acordarse. Hay poder en Cristo, hay poder en Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que te haya servido este mensaje de esta nueva dinámica. Estábamos en viernes de reflexión, ahora estamos en jueves de bendición. Hicimos un cambio de día y un cambio también de nombre del programa. Que dicho de paso, el programa en general es Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Pero de ahí vamos tomando dinámicas. Tenemos diferentes como consejitos de Dios para diferentes. Puede ser consejitos de Dios para los jóvenes, consejitos de Dios para los cristianos, consejitos de Dios para los impíos. O sea, de diferentes, como Dios me va inspirando cada semana, así lo vamos haciendo. Mi equipo de trabajo pues los está poniendo en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, para la gloria de Dios. También estamos trabajando otra dinámica, la cual estamos poco a poco, pero ya vamos ahí en camino, que viene siendo también cuentos que el Ruiseñor está de alguna manera elaborando, entre cuentos y aventuras. Ya tenemos por ahí en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, tenemos el primer cuento, el cual es se llama Virtuosa, las virtudes de Virtuosa o Virtuosa, un cuento cristiano de una joven de 17 años. Son historias creadas, inspiradas por el Espíritu de Dios para que yo pueda de alguna manera predicar también de esa manera el Evangelio. Porque es necesario que la palabra de Dios sea predicada a tiempo y fuera de tiempo, hoy más que nunca. Y el Ruiseñor está bien comprometido con el Evangelio de Cristo, bien comprometido con mi Padre Celestial para hacer cuanto Él me permita, cuanto Él me inspire, cuanto Él me guíe. Y estamos ahorita entre cuentos y aventuras, ya con el tema de Virtuosa, un cuento cristiano. También ya estamos por sacar en tierra de valientes, otro cuento también que hemos creado unas semanas atrás ya. Y tenemos otro cuento también que va a hablar hasta de una mascota, el perrito Fifi. Usted se va a sorprender, pero hasta en eso Dios puede hablar. Usted oirá ahorita el título, que las ocurrencias de Fifi, pero usted va a ver la información que Dios va a traer a través de ese cuento con la inspiración que le ha dado a su siervo, para la gloria de Él, lo digo. Y ahora estoy muy contento en que ya empiezo a ver que las personas que nos siguen este programa cada semana ya se están conectando, incluyendo a Lindsay Marketing. Estoy terminando ya el mensaje. Mi hermana Londra Costa también la veo que se acaba de conectar. Yo sé, es mi culpa. No hice las cosas como debía haberlas hecho. Lo decidí de ayer a hoy. Pero espero que la siguiente semana usted ya pueda saber que hemos cambiado. Y dicho de paso, tomamos la aportación de mi hermana Londra Costa, y ahora esta edición de este programa pues lo hemos titulado Jueves de Bendición, para la gloria de Dios, recibiendo la aportación de cada uno de ustedes. El Ruiseñor o Javier Gustavo está dispuesto a recibir su aportación
su punto de vista, hasta incluso si alguien desea que se hable de algún tema, con todo gusto estamos dispuestos no a satisfacerle, sino simplemente ayudarle. Si alguien desea también oración, con todo gusto también estamos para hacer la oración. Cualquier aportación, obviamente, que sea de parte de Dios, estamos para recibirla. Usted órele a Dios y cualquier cosa que usted desee de esta edición o de este programa, si el Señor le pone algo en su corazón, no dude en compartirlo. Oramos a Dios, estamos tratando de estar siempre despiertos al Espíritu para comprender la voluntad de Él. Y bueno, termino con esto. Creo que me va a beneficiar mucho a mí y le va a beneficiar a usted, porque vamos a comenzar a las 7:45, tanto el lunes como el jueves. Vamos a poner ya ese tiempo a las 7:45 de los lunes y de los jueves, y me va a beneficiar a mí porque no voy a andar a las carreras para ir y regresar de la iglesia. Vea, los viernes, vea todo lo que estaba haciendo, llegando del trabajo a las 6 de la tarde o a veces 6:30, rápido a venir, abrir las plataformas de Facebook, de Instagram y las 4 o 5 pantallas que tengo, abrirlas, prepararlas y dejarlas listas para después irme a bañar, y después de bañarme irme a la iglesia, y después estar allá. En cuanto termina todo, vámonos, porque hay que empezar el programa y venir a volver a aprender otra vez, ya teniendo todo listo. Pero a veces sin cenar o a la carrera. Entonces, ahora que vi la oportunidad de que algo que suscitó aquí en la casa, en el hogar donde vivo, algo relacionado también con el evangelio, algo relacionado también con el reino de los cielos, pero también pensando en que yo no tengo que andar a las carreras, o no debo andar a las carreras. Esto es algo que se le debe de dar la importancia. Esto es algo de que uno debe de estar 100% mentalmente hablando, conectado, sin frustraciones, sin estar desesperado. En otras palabras, sin andar a la carrera. Y también le va a beneficiar a usted, porque mire, ahorita ustedes se acaban de conectar y ya terminamos. Así que a partir del próximo jueves, la cita es a las 7:45. No más el viernes. Ahora es el jueves. Terminamos la emisión o la edición de Viernes de Reflexión para ahora comenzar con lo que es Jueves de Bendición. Cada jueves vamos a tener un tema y por fe que bendiga su vida. Amén, hermana. Así es, gloria a Cristo Jesús. Y vea, pues gracias a Dios, pues usted también es de alguna manera una fuente de bendición de parte de Dios para este programa, y pues el Señor sabe lo que hace, y estamos en sus manos, y que se haga su voluntad. Amén. Entonces, eso va a ser así. Jueves de bendición. Y pues ya estamos terminando también con la serie profética. Vamos a ver, probablemente cuando terminemos la serie profética, si Dios no muestra algo diferente, probablemente vamos a hacer algunos capítulos también del apostolado, de la historia de los apóstoles, porque créanme, de los apóstoles no queda nomás ahí. Muchos creen que solamente son los apóstoles del Cordero y ya nadie más.
hasta se atreven a decir que el apóstol Pablo es el sucesor de Judas y no Matías, o el que fue el sucesor de Judas, cambiando la palabra, de alguna manera manipulando la palabra para que pueda la gente creer sus enseñanzas, pero no es así. Mire, aparte de los apóstoles del Cordero, que fueron 12, más aparte Judas, pero Judas pues no alcanzó el tiempo de salvación, porque cuando Judas existió y tenía su apostolado, todavía no venía el Espíritu Santo con poder a revestirlos en el aposento alto. Por eso es que Judas no alcanzó salvación. Amén. Él no alcanzó salvación. Pero bueno, los 12 apóstoles del Cordero, del apostolado de la circuncisión, más el apostolado de la incircuncisión que trajo Pablo, siguió adelante y es el que está hoy todavía presente. El apostolado de la circuncisión dejó de existir cuando terminó el pacto de la ley y los profetas. Pedro se tuvo que hacer el apostolado de Pablo, porque dejó de existir la ley y los profetas y empezó la iglesia primitiva, y Pablo es levantado por Dios para tomar el apostolado de la incircuncisión. Por tanto, primeramente para los gentiles, pero también para todos los judíos y para todos los que quisieran ser parte de la iglesia, ya no por la ley y los profetas, ya no por la circuncisión que venía desde Abraham, sino ahora con incircuncisión. Por eso hubo una conversación, una discusión entre Pablo, Bernabé, Pedro, Jacobo y Santiago, y llegaron a la conclusión de que el apostolado que traía Pablo era de parte de Dios, y que los primeros o los principales que eran parte de ese apostolado eran los gentiles. Pero todos los demás tuvieron que hacerse a eso. ¿Por qué? Porque cuando dejó de existir la ley y los profetas, cuando Cristo murió y resucitó y entró la gracia y comenzó el Señor a estructurar la iglesia. Cuando estaba Pedro en el tiempo de la ley, la iglesia no estaba estructurada, solamente había sido establecida. Pero fue Pablo, de parte de Dios, quien la estructuró. Porque antes, para que pudiera haber antes los ministros tenían que echar suertes. Era lo único que conocían los primeros apóstoles. Echaban suertes para que ellos pudieran saber quién. Cuando escogieron el sucesor de Judas, echaron suertes para que por medio de esas suertes Dios les mostrara quién era el sucesor de Judas. Mas Pablo, ya con el apostolado de la incircuncisión, Pablo él estructuró la iglesia y dijo: ahora para ser ministros ya no se necesitan echar suertes, ahora para ser ministros tendrán que cumplir los requisitos que Dios le dio a Pablo. Entonces el apostolado de la circuncisión dejó de ser cuando entró el apostolado de la incircuncisión, y ese le pertenece al apóstol Pablo y a los que siguieron después de él, contando a Bernabé, que andaba con él como apóstoles a los gentiles. Bernabé era parte del apostolado de la incircuncisión. Y ya después siguió Tito y Timoteo, que también fueron apóstoles. Porque en una ocasión Pablo dice: recíbanlos a ellos como si me recibieran a mí. Y en otra ocasión también dice: y estábamos algunos apóstoles en tal iglesia, entre los cuales estábamos Pablo, Tito. O sea, para Pablo ellos llegaron a ser apóstoles también. Y por ahí hay otros apóstoles también, pero ya de la incircuncisión. Entonces, los apóstoles siguieron y siguen vigentes por el apostolado de la incircuncisión que introdujo Pablo de parte de Dios. Esos son los apóstoles del día de hoy. Pero no cualquiera. Para ser apóstoles de Cristo tienen que 100% ser bíblicos, 100% hacer las cosas como dice la Biblia. Si no, no son apóstoles de Cristo. Amén. Porque el Espíritu Santo para eso está.
para guiar a sus apóstoles y a sus profetas. Y a todo el... Ya. Por eso es que yo digo, el apóstol y el profeta son las máximas autoridades. Pero el evangelista, el pastor y el maestro son los que deben de predicar el evangelio en las iglesias. El apóstol y el profeta deben de estar al frente de la institución y de la organización. O sea, si una iglesia, vamos a decir que una organización tiene 200 iglesias, el que está al frente de la institución tiene que ser un apóstol de Jesucristo, máxima autoridad, fundamentados o edificados bajo los fundamentos de apóstoles y profetas. Fue Cristo el que lo dijo. Edificados bajo los fundamentos de apóstoles y profetas. Si la institución tiene 200 iglesias, al frente de la institución tiene que estar un apóstol de Jesucristo, pero ungido, lleno del poder de Dios, y un profeta en la organización. Ahora, no quiere decir que no salgan, claro que sí, pueden salir y visitar como lo hacía Pablo. Pablo era apóstol, pero andaba visitando, andaba de alguna manera supervisando. Le dijo a Tito, por eso te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Lo supervisó 2 veces. Primero le dijo, corrige, mas miró que no lo hizo y después le tuvo que recordar, por eso te dejé. La palabra te dejé significa que era la segunda vez. Por eso te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Y luego le dijo a Bernabé, Bernabé, es necesario que vayamos a ver cómo están las iglesias. Entonces quiere decir que Pablo las iglesias que establecía las iba a supervisar, las andaba visitando. Dar honra a quien honra merece. Si hoy día alguien que establece iglesias no las visita para supervisarlas, a ver qué necesitan, a ver en qué les puedo ayudar, qué les hace falta, si no lo hace, no es tomado como un verdadero siervo de Dios. Algunos, yo conozco a algunos que sí lo hacen. Hay pastores que tienen 60 o 70 congregaciones en diferentes partes del mundo y se les dan, no se les caen, se las mantiene el Señor. ¿Por qué? Porque se encargan de supervisarlas, se encargan de visitarlas. Ok, puede que salgan de su iglesia para poder hacerlo, aunque hoy ya no es necesario. Mire, bendita ciencia de parte de Dios por redes sociales. Desde su casa puede comunicarse con cualquier pastor de los que ha delegado. Mi hermano, ¿cómo está trabajando? ¿Qué necesita? ¿Hay algo en lo que le podamos ayudar? Un verdadero siervo de Dios que ama la obra, que siente el amor de Dios y que ama la obra de Dios. Pero si anda visitando otras iglesias, en lugar de visitar las que Dios le ha permitido delegar, o a lo mejor ni Dios, porque si no las está visitando, si no las está supervisando, a lo mejor Dios no lo puso a hacer tal cosa. Porque si se le caen, si le abandonan los ministros, si los pastores le dan la espalda y dejan la institución, o dejan la organización, o dejan de pertenecer a su iglesia, como decir iglesia madre, entonces pregúntese si es Dios quien le dio a usted la autoridad o si es Dios quien le mandó a hacer tal cosa. Porque si no se le mantienen los discípulos, si no se le mantienen los que están bajo su autoridad, entonces es muy probable que Dios no le ha dado tal cosa. Y como usted no tiene la dirección de Dios, pues anda visitando otras iglesias y abandona las que Dios o las que usted ha establecido. ¿Y cuál es el resultado después? Y no puede culpar a Dios.
Porque antes, vea, existe la palabra no y la palabra sí, y las dos provienen del cielo. Hay un pastor muy conocido por acá, para el lado de San Bernardino, que tiene un montonal de iglesias y todas floreciendo, dando frutos para la gloria de Dios. Pero él les apoya. Él les supervisa. Gloria a Cristo Jesús por esos hombres. Porque lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios no permanece. Y a veces, si no tiene la dirección de Dios, pues va a hacer cosas que no son de Dios. Si tienes 10 iglesias o 20 iglesias bajo tu autoridad y las abandonas, no las visitas, no las discipulas, perdón, no las supervisas, a veces hay que aportarles hasta dinero. Si el pastor está trabajando, la Biblia dice que tienes que dejar el trabajo y dedicarte 100%. Entonces, si un pastor de una iglesia pequeña no lo puede hacer, pero está bajo tu autoridad de una iglesia grande, pues ayúdalo. Si lo ves que de verdad tiene el llamado de Dios, si tú lo delegaste, entonces ¿por qué dudas? Anda, ve y habla con él y dile, ¿sabes qué? Así no le puedes servir al Señor. Por eso tu iglesia no crece, por eso no avanzas. Deja tu trabajo, te vamos a dar un salario. ¿Por qué no? ¿Por qué no si es tu discípulo? ¿Por qué no si supuestamente se supone que Dios te lo puso como discípulo? Entonces, ¿por qué no dar? Si la Biblia dice que debes de estar dispuesto a dar hasta tu propia vida, ¿cómo no vas a estar dispuesto y no es tu dinero? De lo mismo que entra a la congregación, que no es tuyo, que es de Dios, entonces distribúyelo. Si tienes 5 pastores o 7 pastores que están batallando porque están trabajando en la obra y trabajando también en el mundo, pues entonces ve y sácalos del mundo y ponlos a trabajar 100% en la obra y dale su salario porque son dignos. El obrero es digno de su salario y el que predica la palabra, pues que viva del evangelio. Si no lo puede hacer porque su iglesia es de 50 almas, pues saca de tu banco, tú que tienes una iglesia grande y que ya tienes bien bendecidas las estacas, saca del banco y ve y ayuda a esos que tú delegaste, ayuda a esos que tú pusiste bajo tu autoridad. Esa es la verdad de Dios. Ese es el evangelio de Cristo. Dar de gracia lo que de gracia recibes. Porque en aquellos tiempos a mí me tocó batallar. En aquellos tiempos a mí me tocó sufrirla. Yo trabajé con mis propias manos. Ahora usted también tiene que... No. Si tú pasaste todo eso, pues qué pena. Pero si hoy tienes todo lo necesario, pues entonces evítales a estas personas. Que dicho de paso, Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir y en lugar de que se caigan las iglesias, van a ir creciendo, van a seguir avanzando. Porque a los apóstoles, el apóstol Pedro, un mensaje y Dios le trajo 5,000 almas. 2 mensajes y Dios le trajo otras 3,000 almas. 8,000 almas en 2 mensajes. Tú ya llevas miles y no puedes pasar del mismo número. 10 años, 20 años predicando, 30 años y el número no pasa de ahí. Puede que tengas 500, puede que tengas 200, puede que tengas 1,000, puede que tengas 2,000, puede que tengas 5,000, pero no pasas de ahí. Y los apóstoles en 2 mensajes llegaron a 8,000. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ellos sí respetaban la palabra de Dios. Ellos se conformaban con lo que Cristo les decía, les dijo o les enseñó. Y para eso está la Biblia. Confórmate con lo que la Biblia dice. Confórmate con lo que la Biblia enseña. Confórmate con lo que la Biblia te manda. Y si Pablo, que era el apóstol de la incircuncisión, supervisaba a los que iba estableciendo como iglesia, ese es el ejemplo que debes de seguir. Tú que tienes una iglesia grande y que ya tienes 20 o 30 iglesias o 40 o 50 bajo tu autoridad, pues entonces sigue el ejemplo de Pablo.
Sigue el ejemplo de Pablo. A lo mejor en ese tiempo no había los avances ni lo que hay ahora, ok. Sin embargo, Pablo se pudo mover y pudo hacer un buen trabajo para Dios, que no lo puedes hacer tú hoy en día. Que tienes tus buenos carros, tu buena casa, tienes mucho dinero en el banco, Dios te bendice grandemente, pero se te caen las iglesias, te abandonan los pastores que vas delegando. Lo que no es de Dios no permanece. Ahí está claro. Ahí está claro. Lo que es de Dios permanece. Biblia, Biblia. Lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios no permanece. Pero a veces es por la culpa también de uno mismo que las cosas no se dan. Porque Dios quiere que se dé. Pero por uno hacer las cosas a su manera, por tomar atajos, dice Dios no. O es como digo yo, o no hay nada. Esa es la palabra de Dios. Es dura, pero esa es. No sé a quién le estoy hablando. Esto va a ir por fe a las naciones. Esto va a ir por fe a miles. Para la gloria de Dios. Por ahí Dios va a estar hablándole a una gran cantidad de hombres que están haciendo un mal trabajo. Que creen que porque son adulados por la gente, tienen contento a Dios. Que creen que porque la gente constantemente los está... No, el siervo del Señor, gloria a Cristo, gran hombre de Dios. Y cada semana o cada vez que los encuentran, y no, mi hermano, y no. Adulados por los hombres, pero reprobados por Dios. Porque a Dios, Él no puede ser burlado, Él no puede ser engañado. Dios no piensa como los hombres. Y a Dios las emociones no lo mueven. A Dios lo mueve la obediencia. No que porque, no. Tus emociones y mis emociones no mueven a Dios. A Dios lo movemos si le obedecemos. Cuando obedecemos su palabra. Cuando ponemos en práctica su palabra, ahí sí le agradamos. Amén. Creo que ya hice otro mensaje. Pero bueno, para que no se quedara nada más, mi hermana Alondra Costa se acaba de conectar, gloria a Cristo Jesús, y Lindsay Marketing también, mi hermano Martín Márquez también, y algunos otros hermanos que están ahí, se acaban de conectar también apenas, y bueno, a lo mejor pues Dios quiso que hablara de esto, algo extra, y creo que es parte de lo que vamos a preparar para un tiempo futuro, hablar de todo eso. Amén. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, no sin antes darle gracias al Señor Jesús por que han estado ustedes ahí escuchando la palabra. Y bueno, me excedí ahora, pero trataré de no hacerlo ya la siguiente semana, porque lo hice ahora porque pues vi que se conectaron ya muy tarde, y creo que Dios también me dio esa palabra que yo sentí que vino del Espíritu. No es palabra mía, yo sentí que vino del Espíritu para hablarle a alguien, no sé, que ahí en las redes sociales algún día me va a escuchar, algún día va a oír al Espíritu Santo a través de este mensaje. Y bueno, ahora sí, bendiciones. Habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Los espero este próximo lunes. Creo que es el último profeta, el penúltimo profeta, porque vamos a hablar, ya hablamos de Zacarías esta semana, ahora vamos a hablar, creo que es de Malaquías. Malaquías pues nos va a hablar del diezmo, pero del diezmo de, según el orden de Leví, o el sacerdocio de Leví, arónico, o de Aarón, o de Leví, como sea. Pero bueno, vamos a ver si Dios nos lleva por ese lado, o también la escritura, ¿verdad? Creo que también ahí en Malaquías, creo que dice que también acerca de los hijos, creo que también habla. Bueno, vamos a ver por dónde nos lleva el Señor en ese libro profético. Usted se da cuenta que cada semana hay palabra fuerte, palabra dura, porque los profetas así hablaban. Yo me estoy quedando corto a como hablaban los profetas.
cómo exhortaban y reprendían al pueblo para que llamar su atención, para que se arrepintiera y para que regresara al Dios de la gloria, al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos, que hoy es Jesús. Pues bueno, nos toca hablar, creo que es de Malaquías, y el último profeta del antiguo pacto pues va a ser el profeta Juan Bautista, porque todavía alcanza él, aunque fue primo de Jesús, pero él todavía alcanza lo que es el pacto de la ley y los profetas. El último de los profetas del antiguo pacto, Juan el Bautista. Por eso el Señor dice, de los profetas hasta Juan, el último profeta, pero del antiguo pacto, de la ley y los profetas. Ya después vienen los profetas del nuevo pacto, los que forman parte de la iglesia primitiva, porque ahí dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos, ¿para dónde? Para la iglesia primitiva, ya después del pacto de la ley y de la gracia, de la ley y de los profetas, ahora del pacto de la gracia, los nuevos profetas y los nuevos apóstoles. A unos primero apóstoles, segundo profetas, tercero evangelistas, cuarto pastores y quinto maestros. Pero ya del nuevo pacto, del pacto de la gracia, establecidos en la iglesia primitiva. Ya no los profetas del antiguo pacto, porque hasta Juan terminaron. Cuestión de conocer la Biblia, tener el entendimiento del Espíritu para poder saber eso, porque si no, pues las enseñanzas son erróneas. No, que ya no hay profetas hasta Juan, que ese fue el último, que de dónde sacas otro profeta. Pues como de que no, el último de la ley y los profetas, pero de la gracia, ahí tenemos a Ágabo, quien le profetizó su caída o su muerte al apóstol Pablo, o a Saulo de Tarso, que Cristo siempre le llamó Saulo. Investigaremos de dónde salió el nombre de Pablo. Según lo que les expliqué en un principio, Saulo quiere decir el que ha sido pedido para Dios. No, el que... le voy a decir nuevamente, ya para irnos. El nombre de Saulo significa aquel que ha sido pedido al Señor. El nombre de Saulo. Por eso el Señor siempre le decía a Saulo. Cristo, el Espíritu Santo, le dijo a Saulo cuando lo tumbó cuando le mostró el prodigio en los cielos, que lo tumbó al piso y lo dejó ciego por 3 días con ese prodigio, ese resplandor, ese prodigio lo dejó ciego por 3 días. Y después, como a los 14 o 16 años ya de estar perseverando, otra vez le vuelve a decir Saulo, cuando dice, estaban en la iglesia de Jerusalén, en Antioquía, apóstoles y profetas, entre los cuales, apóstoles y evangelistas, profetas y maestros, profetas y maestros, entre los cuales se encontraba Saulo y Bernabé, y oraban y ayunaban, y el Espíritu Santo les dijo a la iglesia, apártenme a Saulo, no dijo a Pablo, a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. O sea, el Señor le llamaba Saulo. Pablo probablemente nombre que él escogió, o nombre que le pusieron los ancianos de la iglesia, o nombre que tal vez los traductores de la Biblia, porque no he encontrado todavía, que voy a seguir buscando, en donde el Señor diga, y te quité el nombre de Saulo para ponerte Pablo. A lo mejor está, tuve muy poco tiempo para estudiarlo, pero en lo poco que estudié no lo encontré. Pero me voy a dar a la tarea de seguir estudiando. Si lo encuentro, les voy a mandar el texto, y si no, vamos a investigar de dónde salió el nombre de Pablo, porque el Señor Jesucristo le llamaba Saulo. Saulo, aquel que ha sido pedido al Señor, y Pablo, pequeño o hombre de humildad. Es el significado del hebreo al español. Pequeño o hombre de humildad. Ese es el significado del nombre de Pablo. Pero bueno, ahora sí, los espero el lunes, primeramente Dios. Buenas noches y ya, me despido. Duerman bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús.